Hola, ¿cómo están? Soy Francisco Belaunde y empezamos una nueva edición de Hablemos del Mundo. Como siempre, empezamos agradeciendo a nuestro auspiciador, Clínica Oftalmológica TG Láser Oftálmica. TG Láser Oftálmica, comprometidos con tu visión. Y empezamos rápidamente con una noticia de último minuto casi. El presidente Guillermo Lasso, en una entrevista concedida al diario Washington Post, anunció que no será candidato en las próximas elecciones que serán convocadas tras la aplicación por él de la llamada muerte cruzada. Así que bueno, el señor ejercerá el mandato unos meses más y de ahí se irá a su casa. Algo que muchos preveían, por cierto. Nos vamos ahora a la guerra en Ucrania, específicamente el tema de las armas que están siendo proporcionadas a ese país. Ustedes recordarán que informamos que el Reino Unido y Países Bajos estaban dispuestos a entregarle a Ucrania aviones norteamericanos, específicamente los F-16, pero que para que esa entrega pudiera darse, necesitaban el visto bueno de Estados Unidos, porque como les expliqué también, cuando un país le vende armas a otro país y ese país quiere revenderlos a otro o entregarlos en todo caso, necesita la autorización del país que se los vendió, que los produjo, ¿no? Que en este caso es Estados Unidos. Incluso puede ser por el solo hecho que de repente no todo el avión ha sido producido en Estados Unidos, pongamos, ¿no? Sino que de repente contiene pues un reactor o algo por el estilo. Basta que una pieza importante del avión haya sido tenga un origen, en este caso norteamericano, ¿no? Aunque en este caso es un avión norteamericano, pues todo país que quiera revender el avión necesita la autorización. Así pasa en el mercado armamentístico. Lo cual, por supuesto, es una excelente noticia para Ucrania, ¿no? Que estaba reclamando precisamente este tipo de aviones. Y Francia también se ha abierto, evidentemente, a entrenar a pilotos ucranianos en el manejo de aviones, y ya con el visto bueno de Estados Unidos, pues se va a poder entregar en su momento esos aviones. Nos vamos ahora al G7. El G7, que es ese famoso grupo de 7 países, en principio los más ricos del mundo, que no es exactamente así, pero en fin, países ricos que son Estados Unidos, Francia, Reino Unido, Japón, Italia, Canadá y Alemania, que se reúnen precisamente en Japón. Van a ver, entre otros temas, van a ver, por supuesto, la preocupación que significa China, ¿no? Que de alguna manera eso es algo que digamos, los preocupa mucho, pero también, por supuesto, el tema de la guerra en Ucrania, y el presidente Zelensky va a hacer una aparición en ese G7, ¿no? Y hay que decir también que después de esa reunión, en principio, el presidente norteamericano Joe Biden se iba a reunir con países de Oceanía, que en una reunión de 21 países que se iba a desarrollar en Papúa Nueva Guinea. Y por el tema tonto en realidad de que no se puede, en estos momentos hay una discusión entre republicanos y demócratas para elevar la deuda que de Estados Unidos, o sea, que Estados Unidos pueda seguir endeudándose. Se está negociando, y si no se da, pues Estados Unidos va a entrar en un problema muy grave, y con ello el país, digamos, el país y el mundo, quiero decir. Pues como tiene que negociarse ese tema, que es urgente, ¿no? Pues Biden va a tener que simplemente esa parte de su viaje va a tener que eliminarla, y también el viaje que tenía pensado ir a Australia para reunirse con los países que forman parte del Quad, que es un grupo que también reúne a países que quieren hacer frente a China, que son Estados Unidos, Japón, la India y Australia. Y eso obviamente, como se ve que es un tema de política interna de Estados Unidos, ¿no? Un problema tonto finalmente, afecta a la política exterior de Estados Unidos, precisamente que tiene que ver con la contención de China, porque hay una rivalidad entre Estados Unidos o los occidentales y China, precisamente en Oceanía, entre otros. Y entonces el señor ya no va a poder ir, en términos de los países de Oceanía se sienten un poco digamos, desconcertados, ¿no? Entonces, en fin, es lamentable lo que está pasando en estos momentos en Estados Unidos. Nos vamos ahora a la Liga Árabe, a Jeddah, la ciudad de Arabia Saudita, donde se está desarrollando la cumbre de la Liga Árabe, que es un organismo creado en 1945 que reúne a países árabes, en su mayoría de habla árabe, casi todos, ¿no? No necesariamente todos, porque Djibouti, por ejemplo, también forma parte, Somalia también, pero en general todos son países árabes, y que se reúnen en una cumbre, y esta cumbre marca el regreso de Bashar el-Assad, el tirano de Siria, que había sido puesto de lado precisamente por haber
reprimido violentamente en 2011 las protestas pacíficas que se dieron en ese país y que le derivaron una guerra civil precisamente por la represión. Pues ahora, como ya se ve que el señor se va a mantener en el poder, ¿no? Que ya no está en riesgo su mandato como parecía estar en un momento dado, pues ahora todo el mundo dice, bueno, pues habrá que de alguna manera tomamos nota de eso y, bueno, lo reincorporamos a la Liga Árabe. Así que el señor feliz de la vida, pues es reintroducido nuevamente a este organismo y él, por supuesto, piensa aprovechar para pedirle plata a los países árabes más ricos para que le ayuden a reconstruir el país. Y nota interesante, también el presidente Zelensky de Ucrania ha hecho una aparición sorpresa para hablar un rato con los países árabes, lo cual es interesante porque muchos países árabes tienen una actitud ambivalente respecto de la guerra en Ucrania, ¿no? Están entre dos sillas, ¿no? Entre cierta simpatía por Rusia y también, por supuesto, el tema que, bueno, Ucrania no quiere tampoco pelearse con ella. Entonces, es interesante esta intervención de Zelensky en esta cumbre. Finalmente, el tema de presión tributaria. Ha aparecido una estadística bien interesante, un informe una estadística realizada por, entre otros, la CEPAL, que es la Comisión Económica de América Latina, pero también la OCDE, que es el organismo de cooperación, desarrollo, que reúne a varios países desarrollados, más países llamados emergentes. El Perú está postulando a ser parte de esa organización. Ha salido una nota simpática, simpática, es interesante, donde ponen una estadística de la presión tributaria. ¿Qué cosa es la presión tributaria? Pues es cuánto se recauda, ¿no?, respecto del PBI, cuánto es la recaudación tributaria. El promedio de los países de la OCDE es 35, pero por ejemplo un país como el Perú en 2021 estaba en 17, cerca de 18%, lo cual es poco, se calcula, para un país como el nuestro, debería ser mayor. En Chile estaba en 21, 22%, ¿no? Y claro, eso tiene que ver no necesariamente con digamos, la tasa de impuesto que se cobra a las personas, sino que no hayan personas que evadan el impuesto. Y claro, el Perú es un país de mucha informalidad y por lo tanto mucha gente no paga impuestos, ¿no? Entonces eso tiene que ver bastante con eso. Y es verdad que muchos economistas dicen que a mayor crecimiento, mayor presión tributaria. Parece que eso que se nota en general. Pero estamos muy atrasados, evidentemente, como ustedes pueden ver también en ese cuadro que hemos puesto. Y bueno, y ahora sí, pasamos a nuestra sección Es bueno saber. Y es bueno saber quién fue Atatürk, Mustafa Kemal Atatürk. Atatürk es un apellido que se le dio honorífico, si se quiere, porque se llama en realidad Mustafa Kemal. Atatürk es padre de los turcos. Ese señor que nació en 1881 en lo militar es el fundador de la República Turca, que se fundó, como ustedes saben, tras la derrota de Turquía en la Primera Guerra Mundial. Pues el Imperio Otomano se disolvió, lo que quedaba del Imperio Otomano hasta entonces, porque había sido mucho más grande en los siglos anteriores, pero ya para 1914 se había reducido sobre todo al Medio Oriente, ¿no? Pues perdieron también eso y quedó solamente el país Turquía, que casi también es de alguna manera dividido, ¿no?, en un primer tratado tras la Primera Guerra Mundial. Bueno, él llevó una guerra para finalmente que se diera otro tratado en Lausanne, Suiza, en 1923, que le da finalmente la forma que ahora tiene Turquía. Bueno, este señor dijo que allá Turquía no podía ser como hasta entonces una especie de monarquía con el sultanato y fundó la república. Y eso implicó también secularizar al país. Y cosas como, por ejemplo, hasta entonces había el califato, ¿no? El sultán era califa, el líder de todos los musulmanes, y eso se acabó. Somos un país laico, ¿no? Occidentalizó bastante el país. El calendario occidental, el gregoriano, comenzó a ser utilizado en Turquía en lugar del calendario musulmán. Después también se autorizó el alcohol. Las mujeres obtuvieron derechos, ¿no?, salvo el de votar, pero como la mayoría de los derechos que en la región musulmana pues están disminuidos. Después las artes, ¿no? Las artes se promovieron entre el mundo musulmán. Las artes, la relación entre arte y el mundo musulmán es bastante compleja. Y después también el alfabeto. El alfabeto, que era el alfabeto árabe, pues a partir de ese momento se comenzó a utilizar el alfabeto latino, un poquito modificado, pero ahí, ¿no? Y bueno, y precisamente el 19 de mayo es cuando se conmemora a Atatürk, ¿no? Se conmemora y es precisamente hoy día, ¿no? Es un personaje muy importante, como digo, considerado el padre de la Turquía moderna, muy venerado.
Y actualmente el presidente Erdogan, que es más bien islamista, está un poquito el legado de Ataturk, un poquito como que le está mordiendo un poquito, pero claro, él no puede irse contra el padre de la República Turca. Entonces, bueno, trata digamos, de llevar un poco su agenda, pero de manera bastante disimulada, si se quiere, ¿no? Y no puede tampoco ir demasiado lejos. Así que bueno, este es el personaje, Ataturk, muy importante para la historia turca y en general también para el mundo. Hemos llegado al final de esta edición. Nos reencontramos el lunes. Que estén bien. Buen fin de semana. Chau, chau.